Relaciones, funciones y su tipo. Continuando con el tema del video anterior, vamos a tratar de que quede todavía más claro el detalle precisamente de lo que son las relaciones matemáticas, de lo que son las funciones matemáticas y los tipos de relaciones y funciones que hay. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Relaciones, funciones y su tipo. Las funciones inyectivas, ¿sí?, son aquellas en las que el dominio está reflejado en la imagen en relación 1 a 1. Ahora, una función no inyectiva es si tenemos dos elementos del dominio que estén reflejados en un solo elemento del rango. Esa es una función que no es inyectiva. Sí es función, sí, pero no es inyectiva. ¿Ok? La función f de x es inyectiva si cada elemento del conjunto final y tiene como máximo un elemento del conjunto inicial x al que corresponde, es decir, no pueden haber más de un valor de x que tenga la misma imagen en y. En términos matemáticos, una función f es inyectiva si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Función suprayectiva. Tenemos una función suprayectiva o sobreyectiva si cada elemento del dominio tiene un solo elemento en la imagen y todas las imágenes tienen su contraparte en el dominio. Pero si tenemos que todos los elementos del dominio tienen un solo elemento en la imagen, pero hay imágenes que no tienen su contraparte en el dominio, entonces esta es una función no sobreyectiva. Una función f es suprayectiva si todos los elementos del conjunto final y tienen al menos un elemento del inicial x al que le corresponde. Es decir, una función es f, ¿sí?, suprayectiva si para cada y del conjunto y existe al menos una x en el conjunto x, en el dominio, tal que f de x es igual a y. Por tanto, tenemos aquí una función suprayectiva y acá una función no suprayectiva. Espero que con estas imágenes ya quede mucho más claro. Ahora, ¿qué pasa con la función biyectiva? Una función es biyectiva si todos los elementos del dominio tienen su imagen única en el contradominio o rango. Pero no es biyectiva si a dos elementos del dominio les corresponde una sola imagen. Tampoco es biyectiva si hay elementos de la imagen que no tienen su contraparte en el dominio. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Es decir, para cualquier elemento del conjunto final y, o sea, del conjunto del rango o de la imagen, que tienen un único elemento en el conjunto inicial x dominio. Para cada y del rango existe un único x en el dominio, tal que f de x es igual a y. Análisis de la siguiente relación como diagrama sagital. A le corresponde 1, B le corresponde 2, C le corresponde 3. El dominio es ABC. El conjunto ABC es el dominio de esta función.
Rango es 1, 2, 3. Esta es la imagen. ¿Es una función? Sí. ¿Es una relación? Sí. O sea, todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Eso debe de quedarnos muy claro. Repito, todas las funciones son relaciones, matemáticas obviamente, pero no todas las relaciones son funciones. ¿Es inyectiva? Sí. ¿Por qué? Porque a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango. ¿Sí? Y un elemento distinto. Entonces, sí es inyectiva. ¿Es suprayectiva? Sí. Porque todos los elementos de la imagen tienen su contraparte en el dominio. Por tanto, ¿es biyectiva? Sí. ¿Ok? Analicemos esta otra relación como diagrama sagital. Tenemos la relación G entre el conjunto A y B, donde A es el dominio y B es el rango. Para aquellos amantes de la química como yo, el dominio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Grupo 1 de la tabla periódica, ¿verdad? Y luego, rango. 3, 11, 19, 37, 55, 87. Peso atómico, ¿verdad? Muy bien. Función. ¿Es una función? Sí. ¿Es una relación? Sí, dijimos que todas las funciones son relación. No todas las relaciones son funciones. ¿Es inyectiva? Claro que es una función inyectiva, porque a cada uno de los elementos de la tabla periódica y en particular del grupo 1 de la tabla periódica le corresponde un solo valor de peso atómico, que aquí está reflejado. ¿Ok? Entonces es inyectiva. ¿Es suprayectiva? Sí, porque todos los elementos de la imagen tienen su contraparte en el dominio. Por tanto, también es biyectiva. Vean cómo estamos aplicando la relación matemática para definir la relación entre el elemento químico con su peso atómico. ¿Ok? Seguimos. Tenemos esta otra relación. Y entonces tenemos un dominio que es 8, 5 y 4. Resulta que al 8 le corresponde el 7, el 3 y el 1. Al 5 le corresponde el 3 y el 1. Y al 4 le corresponde el 3 y el 1. Como a un solo elemento del dominio le corresponden varios elementos del rango, por tanto esto no es una función. Y aquí está el dominio, aquí está el rango. ¿Es una relación matemática? Sí. Ahora, ¿es inyectiva? No. ¿Es suprayectiva? No. Por tanto, tampoco es biyectiva. ¿Ok? Tenemos esta otra relación, en donde a cada uno de los elementos del dominio le corresponde un solo elemento del rango, aunque haya un elemento del rango que tenga el reflejo de dos elementos del dominio. Ok, pero entonces, ¿esto es una función? La respuesta es sí. Es una relación, obviamente, todas las funciones son relaciones. Aquí tenemos el dominio, aquí tenemos el rango. Ahora, ¿es inyectiva? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Es suprayectiva? La respuesta es sí. Ojo, aquí hay un error que hay que corregir. ¿Por qué es suprayectiva? Porque todos los elementos de la imagen tienen su contraparte en el dominio. Por tanto, sí es suprayectiva. ¿Es biyectiva? No. Ahí sí no.
¿Por qué? Porque como no cumple ser inyectiva, ¿sí? Aunque sea suprayectiva, no puede ser biyectiva. ¿Ok? Continuamos. Tenemos esta relación A y B. El dominio son todos los azules. El rango son todos los amarillos. ¿Es una función? Sí, sí es una función. ¿Es una relación? Sí, claro, todas las funciones son relaciones. ¿Es inyectiva? Sí. ¿Es suprayectiva? No. ¿Por qué? Porque hay un elemento del rango que no está siendo apuntado por ningún elemento del dominio. Por tanto, no es suprayectiva. Y si no es suprayectiva, entonces no puede ser tampoco biyectiva, aunque sea inyectiva. ¿Ok? Vemos este otro. Tenemos una función, ¿sí?, en donde dos elementos del dominio apuntan a un elemento del rango. Entonces vamos a ver. El dominio, los azules. El rango, los amarillos. La función, ¿es una función? Sí. Porque a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango. Ahora, ¿es inyectiva? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque a dos elementos del dominio les corresponde el mismo elemento en el rango. Entonces no es inyectiva. ¿Es suprayectiva? Sí, porque todos los elementos del rango tienen su contraparte en el dominio. Por tanto, sí es suprayectiva. ¿Es biyectiva? No, porque no cumple ser inyectiva. Por tanto, no puede ser biyectiva. Si nos vamos a este otro ejercicio, ¿sí?, otra vez el dominio los azules, el rango los amarillos. La pregunta, ¿es función? La respuesta es sí. ¿Es relación? Obviamente todas las funciones son relaciones. ¿Es inyectiva? ¿Sí? La respuesta es sí, porque a todos los elementos del dominio les corresponde un único elemento y diferente elemento en el rango. ¿Es suprayectiva? Sí, porque todos los elementos del rango tienen su contraparte en el dominio. Por tanto, como es inyectiva y es suprayectiva, también es biyectiva. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Analizando este conjunto, me dice, tenemos, o esta relación más bien, tenemos 4 elementos del dominio que apuntan a elementos del rango. Pero tenemos un elemento del dominio que no tiene imagen. Por tanto, no es una función. Entonces, aquí tenemos un error porque dice que sí es función. Esta no es función, que les quede claro, aquí lo corrijo. No me había dado cuenta que estaba equivocado, pero bueno, ahí está ya corregido. Entonces, decimos, el dominio es A1, A2, A3, A4, A5. Ese es el dominio. Cambió. Ok. Déjenme corregir esta parte. Aquí. Muy bien. El rango es B1, B2, B3. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿es función? No, no es función, porque no todos los elementos del dominio tienen imagen. Para que sea función, todos los elementos del dominio tienen que tener imagen. ¿Es relación? Pues sí, es una relación matemática. ¿Es inyectiva? La respuesta es no.
De hecho, dos elementos de aquí tienen un elemento acá, pero este no tiene, por tanto no es inyectiva. ¿Sí? Ahora, ojo, ¿es suprayectiva? La respuesta también es no. ¿Por qué? Porque no todos los elementos del dominio tienen imagen. Tampoco es suprayectiva. Y por tanto, no es biyectiva. ¿Ok? Vamos a esta otra. Esta otra me dice, tenemos 1, 2, 3 y esto. Pero vean, esta imagen no tiene su contraparte en el dominio. Ya desde ahí ya tenemos algún poquito rojo. Dominio 1, 2, 3. Rango D, B, C, A. ¿Ok? Listo. Ok, muy bien. Función. ¿Es una función? La respuesta es sí. ¿Es una relación? Obviamente, si es función, es relación. ¿Es inyectiva? La respuesta es sí. ¿Es suprayectiva? Por que no tiene contraparte en el dominio, no es suprayectiva. Por tanto, ¿es biyectiva? No. Continuamos. Este otro ejercicio. Tenemos 1, 2, 3, 4, B, D, B, C. Pero vean, dos elementos del dominio apuntan a un elemento de C. Por tanto, ¿es función? Sí. ¿Es relación? Sí. ¿Es inyectiva? Sí. La pregunta de aquí, ¿es inyectiva? Y la respuesta es no. ¿Por qué no es inyectiva? Porque dos elementos del dominio apuntan un solo elemento rango. Por tanto, no es inyectiva. ¿Es suprayectiva? Sí. ¿Por qué es suprayectiva? Porque todos los elementos del rango tienen su contraparte en el dominio. ¿Es biyectiva? No, porque no cumple ser inyectiva. ¿Ok? Esta otra. Tenemos el dominio 1, 2, 3, el rango A, B, C, D, y tenemos, ¿es una función? Sí. ¿Es una relación? Sí. ¿Es inyectiva? Sí. ¿Es suprayectiva? No, porque no todos los elementos del rango tienen su contraparte en el dominio. ¿Es biyectiva? No. Esta otra. 1, 2, 3, 4 como dominio, A, B, C, D como rango. ¿Es función? Sí. ¿Es relación? Sí. ¿Es inyectiva? Sí. La respuesta es no. ¿Es suprayectiva? La respuesta es no, porque no todos los elementos apuntan a este. ¿Por qué no es inyectiva? Porque tenemos dos elementos del dominio que apuntan a un solo elemento del rango. Por eso no es inyectiva. Tampoco es suprayectiva y por tanto no es biyectiva. Muy bien, voy a tratar de irme un poco más rápido. Esta 1, 2, 3, 4 B, D, B, C, ¿sí? Dos elementos del dominio apuntan a un elemento del rango, por tanto obviamente no es inyectiva. No es inyectiva, dijimos. Si no es inyectiva, ¿es suprayectiva? Sí, todos los elementos del rango tienen su contraparte en el dominio, pero entonces no es biyectiva, ¿ok? Muy bien. A ver, aquí tenemos relación 1 a 1 del dominio al rango, por tanto, es una función sí, es relación sí, es inyectiva sí, es suprayectiva sí, por tanto es biyectiva. Muy bien.
Función no inyectiva. La función que de los valores del rango tiene varios valores en el dominio. Ojo, esto ya lo habíamos analizado, sin embargo, aquí lo repito para que se nos aclaren todas las dudas. Vimos que la parábola tiene, ¿sí?, dos valores del dominio que apuntan a un solo valor del rango, sea positiva o negativa. En este caso es positiva, ¿sí? Pero entonces quiere decir, porque f de x es igual a f de menos x, y entonces quiere decir que esta función no es inyectiva, ¿ok? Pero el seno sí es inyectivo, es una onda que corre a lo largo del eje de las x. También el coseno sí es inyectiva, es una onda que corre a lo largo del eje de las x. Sin embargo, el valor absoluto que va del origen hacia, como línea recta, hacia lo que es el primer cuadrante y el segundo cuadrante, no es inyectiva. Función inyectiva entonces es la función, y esto ya lo habíamos visto, que si cada elemento del dominio tiene una sola imagen, pueden quedar libres algunos valores del rango, pero todos los valores del dominio deben tener una sola imagen. Y eso ya lo vimos con estas funciones. Por tanto, esta función en donde dos valores del dominio apuntan a una imagen no es inyectiva. Esta función que todos los valores del dominio apuntan a un elemento de la imagen distinto, aunque haya elementos de la imagen que no estén representados, sí es inyectiva. No es suprayectiva, pero sí es inyectiva. ¿Ok? Suprayectiva, hacemos rápido el análisis. Tenemos, por ejemplo, dos valores del dominio que apuntan a un valor de la imagen. Ojo, ¿sí? Entonces no es inyectiva, pero ojo, todos los elementos del rango tienen su contraparte en el dominio, por tanto, sí es suprayectiva o sobreyectiva, ¿sí? Aquí, como tenemos elementos del rango que no tienen su contraparte en el dominio, entonces no es suprayectiva. Muy bien, función biyectiva dijimos que era la que cumplía, que era inyectiva y biyectiva. Entonces, para que sea inyectiva y biyectiva, primero, todos los elementos del dominio tienen que tener un único elemento del rango y diferente. Entonces, esa es inyectiva. Además, todos los elementos del rango tienen que tener su contraparte en el dominio y, por tanto, si cumple, entonces es biyectiva. Relaciones que no cumplen, que ya habíamos visto, como el círculo, que no es función, sí es una relación, pero no es función. Es que un solo valor del eje de las x toma dos valores en el eje de las y. Y entonces, por tanto, no es una función. Sí es una relación, pero no es una función. Relaciones que no son funciones. Un solo valor del dominio toma dos valores en la imagen o rango. Esto es una relación que no es función. Hasta aquí. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.